Vial de la ciudad de Rosario. Bueno, buenas tardes. En primer lugar, muchas gracias al Ministerio del Interior y Transporte, a la Secretaría de Transporte de la Nación y al Instituto Argentino de Transporte por convocarnos a compartir en estos ámbitos donde creo que la sinergia siempre es múltiple para todos los que participamos, de conocer las experiencias, las buenas prácticas y las no tan buenas que hemos implementado en distintas ciudades y lo que nos permite poder ir avanzando en forma conjunta. En el caso particular de nuestra ciudad, tiene una larga trayectoria en procesos de planificación. Nosotros vamos por nuestro segundo plan estratégico, tenemos un plan urbano y entonces surgió en el año 2010 empezar a trabajar con un plan sectorial de estos dos planes, que es el Plan Integral de Movilidad. En este sentido, lo primero que surge es desde dónde vamos a llevar adelante este plan. Siempre que uno aborda un proceso de planificación surgen dos cuestiones, el qué y el cómo. El qué estaba claro, el cómo quizás es lo que siempre diferencia una gestión de otra. Y en este sentido nosotros apostamos a un cambio de paradigma que a veces resulta fácil en términos de contarlo, pero después cuando tenemos que llevar adelante las prácticas concretas, significa muchas veces cambios culturales. En este sentido, nosotros hablamos siempre de la movilidad en lugar del transporte. Ustedes saben que son dos modelos diferentes de abordar, uno corresponde al siglo XX y el otro entendemos al siglo XXI, con lo cual en la movilidad abarcamos a las personas en los procesos de planificación y hablamos siempre de la movilidad de las personas. Entonces, el vehículo es el medio en el cual se mueven, pero hablamos, bueno, de cuántas personas nos movemos, en qué nos movemos, y en este sentido la distribución de la calle, concebida como el espacio público por excelencia, la distribuimos equitativamente entre las personas y no entre los vehículos, que viene de la mano del planteo que hacía acá el colega de Córdoba de pensar el espacio público en la cantidad de personas que se mueven en lugar de vehículos, y vemos que los porcentajes son claramente opuestos. En este sentido avanzamos trabajando en primer lugar en un pacto de movilidad, un pacto entendido como un compromiso social. Más de 400 organizaciones de la ciudad han firmado su adhesión a este pacto de movilidad, un pacto que plantea tres banderas principales que coinciden totalmente con las de Córdoba: la promoción del transporte masivo, en primer lugar, el desarrollo del transporte no motorizado, en segundo lugar, y la disuasión del vehículo privado. En este sentido, llevamos adelante un proceso de construcción del Plan Integral de Movilidad en forma colectiva y participativa. Dividimos en tres ejes el desarrollo del plan. Uno que tiene que ver con un proceso participativo que llevamos adelante en todos los centros municipales de distrito, de consulta con los vecinos, con los cuales algunos proyectos tuvimos que sacarlo porque no tenían los consensos, si bien técnicamente pensamos que sí, socialmente no logró los consensos necesarios para poder integrar el plan de movilidad, y algunos otros tuvimos que poner que no estaban previstos originalmente. Eso es una componente, digamos, de construcción del plan que tiene su fase participativa. Por otro lado, otra componente, a través de la universidad firmamos un convenio con el Instituto de Estudios de Transporte, con el cual llevamos también a cabo una sinergia respecto a la visión académica de nuestro Plan Integral de Movilidad. Y también recibimos colaboración de organismos internacionales como el ITDP o diferentes expertos internacionales, con los cuales compartimos diferentes talleres al momento de compartir, bueno, cuáles fueron las estrategias de implementación de los planes de movilidad. En este sentido, el plan de movilidad se estructura, digamos, en tres ejes, en temas estructurales y temas transversales a todos ellos. Yo, para no aburrirle, vamos a hacer, digamos, no les voy a contar todos los planes y proyectos, sino lo que se fue avanzando en algunos de los ejes, y está a disposición que tenemos aquí el plan y sus componentes si lo quieren, y si no se puede acceder en forma virtual, digamos, a través de nuestra página de internet se encuentran todos los documentos. El primero, que claro que cuando uno hace un abordaje de planificación, y en este caso de movilidad de personas, este abordaje, además de ser integral, como lo decimos siempre, y no solo integrar los diferentes modos de transporte, sino integrarlo al desarrollo urbano y al desarrollo territorial, también es un abordaje escalar. Es decir, no podemos pensar la movilidad de la ciudad aislada de las políticas de movilidad de los gobiernos provinciales y nacionales. En este caso, nosotros coincidimos con el gobierno nacional y con el gobierno provincial en que el transporte ferroviario debe ser estructurante, el transporte ferroviario de pasajeros y de cargas, pero en este caso hablamos de la movilidad de las personas en nuestro territorio.
En ese sentido, en una escala nacional, trabajamos en forma conjunta, en realidad apoyando un proyecto de la Nación, que es la reactivación del sistema ferroviario de pasajeros, el tren Rosario-Buenos Aires, que claro que nos impacta y de una manera diferente a la que teníamos pensado, porque también los abordajes deben ser dinámicos. Nosotros pensábamos originalmente la estación del tren Rosario-Buenos Aires en un lugar, que luego tenía su continuidad con el servicio Buenos Aires-Córdoba. Bueno, la verdad que ante la llegada del tren en otros escenarios temporales, no era posible llegar a esta estación porque la zona de vías estaban usurpadas y lleva otro proceso. Bueno, trabajamos en forma conjunta en definir una nueva localización. La verdad que ya ha llegado el primer servicio ferroviario con una gran alegría, porque creo que realmente es un hecho histórico para la ciudad recuperar, después de la década del 90 en la cual se desguazaron todos los sistemas ferroviarios, recuperar el sistema ferroviario y que llegue a nuestra ciudad. En este sentido, también como temas estructurantes trabajamos en el marco de los lineamientos del Plan Estratégico Provincial en lo que es el sistema ferroviario de escala metropolitana y regional. Bueno, como decía antes el ingeniero Peirano, se constituyó desde la provincia una unidad de gestión ferroviaria con la cual trabajamos conjuntamente estos proyectos y con los cuales no solamente firmamos, sino que gestionamos el convenio con la Sociedad del Estado de Valencia de Ferrocarriles, bueno, para llevar adelante también un asesoramiento de una ciudad y de un área metropolitana con características muy similares a las que hemos tenido, con un desguazamiento del sistema ferroviario de pasajeros y una modernización necesaria para implementar nuevos servicios competitivos. Y yendo más a la escala local y en materia de transporte público masivo, implementamos carriles exclusivos, 10 kilómetros de carriles exclusivos, donde hemos reducido un 30% los tiempos de viaje y donde hemos reducido en un 60% desde los 3 años que implementamos los carriles, los siniestros. Yo siempre cuando digo los carriles exclusivos desde el punto de vista de la obra civil y como ingeniera civil digo no tiene ninguna ciencia, creo que lo más importante que hicimos fue la gestión de poder implementar estos proyectos, porque antes de implementar los proyectos firmamos más de 40 actas acuerdos, no solamente con el sindicato de la Unión Tranviaria Automotor, que era obvio, y de los taxistas, sino también con los recolectores de residuos, con el sindicato de recolectores de residuos, con el sindicato de los vendedores de kioscos y revistas, de los hospitales, los geriátricos, los jardines de infantes, es decir, todos los actores que de una manera u otra se veían afectados por esta intervención. Decíamos, todo es conversable, no todo es negociable porque los carriles lo íbamos a implementar, pero el cómo sí lo podíamos resolver en forma conjunta, bueno, y generamos una serie de medidas para poder implementarlo y sostenerlo durante ya 3 años. Y estamos trabajando también en forma conjunta con el Gobierno Nacional en un proyecto que es parecido al solo bus acá que planteaba el colega de Córdoba, que es un carril exclusivo sobre Avenida Alberdi, que es una de las avenidas de penetración del área metropolitana, con lo cual también estamos trabajando en la implementación de este convenio que ya ha sido firmado por el ministro. Avanzamos también, nosotros comenzamos, tal como lo hacía Córdoba, en la década del 90, siendo la primera ciudad con un sistema prepago en el transporte colectivo. No sé si recuerdan, a partir de un decreto del Gobierno Nacional que obligaba a que los choferes no cumplieran la doble función, comenzamos a implementar la tarjeta magnética. Realizamos en el 2011 un salto cualitativo, cambiando la tarjeta magnética por la tarjeta sin contacto de una tecnología, no les va a decir nada, pero pues es MyFar EB1 con un módulo SAM, que implica básicamente modos de seguridad confiables que nosotros lo que hacemos con esta tarjeta es no solamente pensarla para el transporte urbano de pasajeros, sino que ya como vamos a ver ahora en el sistema de bicicletas públicas y en el estacionamiento medido, en 60 días también se va a pagar con esta tarjeta y que nos permite generar también políticas de subsidios directos respecto del transporte urbano de pasajeros. En este sentido, en nuestra ciudad, los mayores de 69 años no pagan el transporte urbano de pasajeros, todas las personas con discapacidad más un acompañante no pagan el transporte urbano de pasajeros, estudiantes primarios, secundarios y universitarios pagan la mitad y todos los representantes de las organizaciones vecinales de nuestra ciudad tampoco pagan el transporte urbano de pasajeros. Esto lo podemos implementar a partir de esta nueva tarjeta, que también le hemos hecho un aplicativo que significa cuánto tengo para saber básicamente cuánto dinero tenemos en la tarjeta y cuáles son los movimientos que se realizan. Nuestro sistema de transporte vence en agosto de este año y por eso en octubre del año pasado enviamos al Consejo Municipal los pliegos correspondientes a una nueva licitación. También un desafío porque quisimos llevar al Consejo Municipal un pliego trabajado con las vecinales,
que claro que cuando uno también está en el día a día, ir a consultar con las vecinales el tema de los transportes y los recorridos no es una tarea fácil, pero creemos que es indispensable para que después salga un sistema de transporte que sea avalado y que esté consensuado entre los actores y fundamentalmente entre los 500.000 personas que utilizan diariamente el sistema. El sistema se estructura en 3 redes, una red primaria que es la red principal sobre los principales ejes de la ciudad con unidades de mayor capacidad, una red secundaria que es la que tiene mayor permeabilidad y penetración en todos los barrios de la ciudad, no genera un transbordo obligatorio, sino que ingresan a aquellas arterias que mencionábamos anteriormente, y una red barrial que tiene que ver con recorridos de demandas entre los barrios sin acceder al área central. Todas estas redes se plantean puntos de conexión porque una de las grandes diferencias respecto del sistema actual es que la tarifa sea integrada horaria, es decir, que podamos viajar por un periodo de tiempo y no por un viaje, con lo cual podemos realizar las conexiones que necesitemos para poder llegar desde nuestro origen hacia nuestro destino. Como puntos importantes, planteamos el 100% de la flota con aire acondicionado, el 100% de la flota accesible para personas con movilidad reducida y planteamos una forma de calificarlos también en forma diferente según la tecnología. ¿Esto es mío ahora? ¿Es mío este? Ahora es mío. Rápido, entonces, respecto al transporte no motorizado, hemos realizado una fuerte inversión en infraestructura, lo decíamos con un informe del BID que pueden haber compartido semanas atrás, en lo cual nos convierte en la ciudad con mayor número de viajes de bicicletas por día. Esto tiene que ver con las infraestructuras que realizamos, con la implementación de más de 2.000 bicicleteros en puestos públicos, con una ordenanza de estacionamiento gratuito de bicicletas en aquellas playas de estacionamiento con una capacidad mayor a 30 vehículos. Comenzamos la implementación del sistema de bicicletas públicas, Tu Bici, Mi Bici, que comenzó con las 2 primeras estaciones y que sobre finales de mayo vamos a completar la primera etapa, que son 18, que como gran diferencia se plantea también su pago a través de la tarjeta sin contacto con la que pagamos el transporte público. Acciones con los peatones que tienen que ver con acciones concretas del respeto de las sendas peatonales, y el Día Internacional del Parking Day, que hace la reflexión respecto de cómo poder utilizar el espacio si en lugar de hay un vehículo estacionado, lo ocupamos para compartirlo entre las personas. Implementamos calle recreativa, digamos, es una obra importante, es emblemático. En nuestra ciudad los días domingo en 28 kilómetros de la ciudad no ingresan los vehículos, todo es transporte no motorizado y creo que la foto habla por sí misma del impacto que tiene en nuestra ciudad la implementación de este proyecto. Respecto de la disuasión del vehículo privado, varias medidas, entre ellas implementación del estacionamiento medido, prohibición de estacionar en varias arterias del área central y un proyecto de cocheras subterráneas que ya han sido aprobadas en el Consejo Municipal, la localización correspondientes a las 2 primeras. Y rápidamente, uno de los temas más emblemáticos como temas transversales, que es la implementación justamente de las tecnologías, es la implementación de nuestro Centro de Monitoreo de la Movilidad, un centro de monitoreo que monitorea justamente el 100% de la flota del transporte urbano de pasajeros, todos los colectivos los tenemos georreferenciados, sabemos en cada hora y en cada lugar dónde se encuentran, quién los conduce, a qué velocidad, si están adelantados o atrasados respecto del horario planificado. El 100% de la flota de taxi, y acá cabe el chiste, somos de Rosario, entonces no podrían ser más que azul y amarillo los colores de los taxis, libres y ocupados. También sabemos el 100% de nuestra flota de taxi, dónde se encuentra en la ciudad. Esto, si se encuentran libres, ocupados, nos permite tener indicadores de demanda, de oferta y sobre todo valores cuantitativos totalmente claros y transparentes al momento de definir también la tarifa del taxi para saber, estas relaciones entre la cantidad de viajes por día, por ejemplo. Tenemos implementado en el centro de monitoreo los semáforos de las 776 intersecciones de la ciudad, 470 se encuentran centralizadas en nuestro centro de monitoreo, con lo cual podemos visualizar si funcionan o no, y cámaras que nos permiten también tener un monitoreo, más también el GPS en todos los vehículos del control del municipio, en las grúas, en las motos de tránsito, en los vehículos de la Guardia Urbana, para poder despachar en forma rápida ante cualquier incidente el vehículo que se encuentra más cercano. Pero sobre todo este centro de monitoreo lo que nos ha permitido es gestionar de una manera mucho más eficiente la información al vecino. Para que entendamos, nosotros implementamos el sistema Cuando Llega, que es saber en tiempo real cuánto tiempo falta para que llegue un colectivo. Estamos en 150.000 consultas por día al sistema Cuando Llega. Creo que habla el número por sí mismo de la confiabilidad que tiene para nuestros usuarios.
implementamos una línea gratuita que nosotros decimos que no es una línea, que es el 147, es un servicio de atención al usuario, porque es más que una atención telefónica, donde el último mes cerramos con más de 100.000 llamadas también, con un pico preocupados porque no estamos viendo la meseta del número de llamadas, pero bueno, en los cuales el usuario puede hacer consultas, reclamos o sugerencias de todas las temáticas de movilidad, y que la verdad que nos ha ayudado muchísimo al momento de gestionar. Y decimos que es un sistema en una línea telefónica porque lo cargamos, georreferenciamos las consultas o los reclamos y también nos permite generar un planeamiento operativo y un planeamiento estratégico al momento de saber dónde tenemos las mayores dificultades en materia de movilidad. Y espero haber llegado a los 3 minutos que me faltaban. Perfecto. Muchas gracias.